bendiga, amados hermanos. Bendecimos, exaltamos el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno. En su misericordia estamos una vez más en este lugar para compartir su palabra, para indagar en la palabra preciosa de nuestro Dios. Dios, hermanos, es bueno con nosotros y nos permite estos medios para que no decaigamos en la fe, para que continuemos buscando su palabra, buscando, hermanos, llenarnos de esta palabra que trae vida y bendición a nuestras vidas. He orado al Espíritu Santo para que me dé un tema especial para la iglesia. Y el Señor puso en mi corazón este tema, guardados de la prueba venidera. Y espero, hermanos, que para mí, como para usted, sea de mucha edificación. Antes de comenzar con este tema, quiero enviar un cordial saludo a cada uno de mis hermanos que nos sintoniza ahí en la comodidad de su hogar, aquí en nuestro país como fuera de nuestra nación. Sé que hay hermanos que se conectan en otros lugares. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Reciban un abrazo apretado, les amamos y siempre están en nuestras oraciones. El libro de Apocalipsis, amados hermanos, en sus capítulos 2 y 3, nos muestran el mensaje que Jesucristo da a 7 iglesias que se encuentran en la provincia de Asia. 7 iglesias en 7 diferentes ciudades, a las cuales por algún motivo el Señor en su soberanía escoge para enviarles un mensaje diferente a cada una de ellas. Quiero leer lo que dice Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Como podemos ver en el versículo 4 del capítulo 1, Juan dice que él envía o él escribe estas cartas a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Pero no podemos confundir, hermanos, el continente asiático que conocemos en la actualidad con esta región de Asia en la que estaban estas iglesias. Esta era una provincia romana, o era una provincia comandada por los romanos, donde se encuentran estas 7 iglesias a las cuales Jesucristo mismo escribe esta carta. Cabe mencionar que estas cartas, aunque están dirigidas a estas iglesias, no son solamente para estas iglesias, sino para la iglesia en general, para el cuerpo de Cristo, que es, hermanos, la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Encontré un comentario muy bonito con respecto a esto, quiero leérselo. Dice: había muchas más iglesias o congregaciones, pero estas 7 fueron seleccionadas por Dios en su misericordia con el propósito de describir los rasgos salientes de la iglesia en general. Así que su destino es universal. Lo que nos dice el comentarista es que estas cartas, aunque están escritas para ciertas iglesias, son para la iglesia en general, ¿verdad? Estas cartas, amado hermano, si usted tiene tiempo en su casa, yo le invito a que las estudie. El libro de Apocalipsis en sus capítulos 2 y 3 son muy interesantes estas cartas. Y de repente, hermanos, nosotros individualmente podemos entender en qué parte estamos nosotros de estas 7 cartas enviadas a estas iglesias. Amado hermano, hay una en especial en la que nosotros vamos a detenernos un poco en esta tarde. Hay una de las 7 iglesias que llaman la atención, y es la iglesia de Filadelfia, porque de las 7 iglesias es a la única a la que el Señor le hace una promesa maravillosa que vamos a estudiar un poquito más adelante. Son 7 iglesias y a cada una el Señor, aunque la carta tiene la misma estructura, pero a cada una de ellas el Señor le escribe algo diferente. Y a ninguna de las otras iglesias, como dije anteriormente, le promete lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Y para eso quiero que usted me acompañe, así que quiero que me ayude, hermano, lea ahí en su casa la porción bíblica que está en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 7 al 13. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego
de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Mire qué interesante. Esta es la carta, como dije anteriormente, que Jesucristo mismo dicta a Juan para que le dé a la iglesia de Filadelfia. Antes de entrar un poquito más en el tema, quiero darle un poquito de historia de lo que era la iglesia de Filadelfia. Un poco reducido, hermanos, por el tiempo. La palabra Filadelfia significa amor filial. Esta iglesia, o esta ciudad, perdón, fue fundada por un rey persa. Él tenía un hermano al cual amaba mucho, y a este rey le apodaban Filos, porque este Filos significa amor filial o amor fraternal, por el amor que él le tenía a su hermano. Así que cuando él funda esta iglesia le pone Filadelfia en honor al amor que él le tenía a su hermano. La iglesia o la ciudad de Filadelfia era una ciudad que estaba situada, amado hermano, donde hoy se encuentra Turquía. Yo, hermanos, no sé dónde se encuentra Turquía, pero usted lo puede buscar en un mapa, y ahí donde se encuentra Turquía en la actualidad, ahí se ubicaba la iglesia de la ciudad de Filadelfia. Esta era una ciudad, mire qué interesante, era una ciudad con mucha diversidad religiosa. O sea, hermano, que había bastante paganismo. En esta ciudad, amado hermano, se adoraban a muchos dioses, pero había uno en especial que era como el patrón de la ciudad, y este era el dios Dionisio. Este era el dios del vino, y la ciudad entera rendía culto al dios del vino. O sea que se imagina las borracheras que se armaban cuando se le rendía culto a este dios, hermano. Tome en cuenta esto. También en esta ciudad había una sinagoga de los judíos, y era una sinagoga, hermanos, que se oponía duramente a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Si usted nota, ¿verdad? Ahí en el versículo 9 o en el versículo 8, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco que tienes poca fuerza. La razón de que la iglesia tenía poca fuerza, que la iglesia no se levantaba, que la iglesia no era una iglesia poderosa, es porque ellos tenían a los judíos que se oponían a la predicación del Evangelio. ¿Qué más puedo decirle de la ciudad de Filadelfia? Era una ciudad muy fértil, porque era regada por algunos ríos frondosos. También era una ciudad que estaba ubicada en medio de algunos volcanes, por lo cual la ciudad era bastante azotada por los terremotos. Bien, hermanos, vamos a leer nuevamente el versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Muchos comentaristas llegan a la conclusión que cuando se dice escribe al ángel, escribe al pastor. El mensaje iba directamente al pastor para que el pastor lo impartiera a la iglesia, ¿verdad? Ahí se le daba la visión del mensaje. Entonces, esta palabra dice: escribe al pastor de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Mire qué hermoso cómo comienza este texto. Jesús da una descripción de sí mismo. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y mire el versículo 8, qué interesante. Comienza diciéndole a la iglesia: yo conozco tus obras. El Señor conoce la obra de la iglesia. El Señor conoce lo que la iglesia hace y lo que deja de hacer. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire qué interesante, amado hermano, esta hermoso elogio que el Señor hace a la iglesia de Filadelfia.
Fíjense que si usted estudia las 7 cartas a las 7 iglesias, en ninguna yo puedo ver lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Por eso me enfoqué en esta iglesia, porque era una iglesia, como dice aquí, con poca fuerza. Otros comentarios o algunas versiones dicen que era una iglesia con poco poder, o sea que era una iglesia pequeña. Estuve leyendo mucho, hermanos, acerca de esta iglesia. Dice que era una iglesia pobre. Tal vez era una iglesia con un edificio sencillo, tal vez sus sillitas eran humildes, no tenía ni pantallas, ni aire acondicionado. De repente era una iglesia humilde, pero era una iglesia fiel al Señor. Una iglesia que se mantuvo firme, tanto en guardar la palabra como en no negar el nombre de Jesús. Mire que el versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Más adelante vamos a ver un poquito de qué puerta habla el versículo 8, ¿verdad? Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estos son los 2 elogios que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. Si usted estudia las otras iglesias, en todas hay algo que el Señor les reprocha a las otras iglesias, pero a la iglesia de Filadelfia Dios no le hace ningún reproche. Lejos de eso, le elogia que aunque es una iglesia pequeña, es una iglesia fiel. ¿Sabe, amado hermano? No necesitamos ser una iglesia poderosa, con grandes edificios, ni traer a la evangelista de otros lugares para ser una iglesia fiel. La fidelidad es mucho más que la presentación. La fidelidad se lleva en el corazón. Entonces el Señor le dice a esta iglesia en el versículo 9, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Estuvimos hablando anteriormente que en la ciudad de Filadelfia había una sinagoga judía que se oponía constantemente al crecimiento de esta iglesia, pero el Señor le promete a la iglesia de Filadelfia que al final estos judíos van a venir y reconocer que ella es la iglesia amada. El versículo 10 es el que más me encanta, hermanos, que aquí vamos a detener un poquito. Mire la promesa que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. Le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Le voy a leer una versión diferente en este versículo 10. La Biblia, Jerusalén, 1975, dice en el versículo 10: ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Esta es la promesa que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto tú has sido fiel conmigo, yo también voy a ser fiel contigo. Y yo, hermanos, meditaba en mi casa qué es lo que el Señor pudo ver en la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué el Señor considera a esta iglesia humilde, a esta iglesia pequeña, a esta iglesia pobre? ¿Por qué el Señor la considera tan fiel? ¿Cuál es la fidelidad que Dios mira en esta iglesia? Recordemos lo que dijimos en los versículos anteriores, que el Señor dice: yo conozco tus obras. El Señor conocía las obras de la iglesia de Filadelfia. Y sabe, hermano, estuve estudiando un poco y dice el comentarista que esta era una iglesia tan fiel, se mantuvo firme, siempre predicando la palabra del Señor. Esta iglesia era pequeña y estaba en medio de una ciudad llena de paganismo, llena de religión. Esta iglesia, amado hermano, estaba en medio de una cultura que adoraba a un dios llamado Dionisio, como lo expliqué anteriormente. Este Dionisio era como el patrón de esta ciudad. Y dice el comentario, amado hermano, que cuando los habitantes de Filadelfia se reunían en el templo de Dionisio, ellos se emborrachaban, por cuanto a este dios le celebraban, ¿verdad?, que ellos tenían grandes viñedos. En la ciudad de Filadelfia había muchos viñedos frondosos, hermosos, de donde sacaban el vino, y ellos decían que gracias a este Dionisio ellos tenían el vino. Y ellos, cuando rendían culto a este dios, se emborrachaban grandemente. Y entonces dice el comentarista que cuando estaban bien borrachos, ellos tenían prácticas abominables.
prácticas aberrantes. Así eran los habitantes de la ciudad de Filadelfia. Y en medio de esta contaminación había una pequeña iglesia que se mantenía apartada para el Señor, que se mantenía fiel para su Dios, que se mantenía constante en la oración, constante buscando a su Señor. Otra de las condiciones en la que la iglesia fue fiel, amado hermano, esta ciudad era una ciudad constantemente azotada por los terremotos. Y dice el comentario también que los habitantes de Filadelfia iban y venían. Era una ciudad muy fructífera, se daba mucho al comercio, pero también la gente no vivía mucho tiempo ahí por el miedo a morir por los terremotos. Mas las personas que pertenecían a la iglesia, la pequeña iglesia fundada ahí en Filadelfia, ellos no se movían de la ciudad, porque ellos permanecían fieles a su iglesia, fieles a su fe, fieles a la creencia del Señor. Otra de las cosas en las que la iglesia de Filadelfia fue fiel siempre, hermanos, fueron muy perseguidos, como dije anteriormente, por los judíos. Los judíos tenían su sinagoga ahí en Filadelfia y se oponían al crecimiento de la pequeña iglesia evangélica que se había levantado en la ciudad de Filadelfia. ¿Y por qué? ¿Qué era el dolor de los judíos? El nombre de Jesús. Los judíos, hermanos, siempre han tenido problemas con Jesús. Ellos creen en Jehová Dios y son muy religiosos y son muy llenos de sus rituales, pero cuando se trata de aceptar a Jesús, ahí ellos chocan, porque no creen en el nombre de Jesús. Por eso el Señor, cuando le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, ¿verdad?, que Él conoce sus obras, que ha sido fiel a su palabra y que no ha negado su nombre, no ha negado el nombre de Jesús delante de los fariseos. Estuve leyendo un poco, hermano, y leyendo ahí me di cuenta de que los fariseos, de que los judíos se oponían tanto a esta pequeña iglesia de Filadelfia que estaba ahí, ¿verdad?, creciendo. Dice el comentarista que quemaban su pequeña congregación, que golpeaban a los cristianos, que los perseguían, que los azotaban, que se burlaban de ellos y no dejaban que la iglesia creciera. Pero en medio de estas situaciones, amado hermano, la iglesia de Filadelfia se mantenía fiel, y eso es lo que el Señor elogia de esta iglesia. Y de ninguna otra iglesia o a ninguna de las otras iglesias el Señor le hace la promesa que le hace a la iglesia de Filadelfia. Lo leímos en el versículo 10. Por cuanto has sido fiel a mi palabra y no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la prueba venidera que ha de venir a los habitantes de esta tierra. O sea, amado hermano, que esa es la iglesia que el Señor va a preservar en medio del tiempo difícil. La iglesia que se mantiene fiel a Él. La iglesia que, aunque no se está congregando en un lugar, está fiel en su casa, leyendo la palabra, meditando en ella, buscando al Señor en oración, buscando al Señor ahí en un pequeño ayuno, tal vez cuando nadie se da cuenta, pero ahí solo usted y Dios. Esa es la iglesia por la que el Señor, amado hermano, viene. Cuando en el versículo 10 la palabra dice: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Habla del mundo entero, no habla de la ciudad de Filadelfia. Dice: te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo creo que no hay que ser teólogo, hermano, para entender de qué está hablando la palabra. Todos nosotros tenemos la esperanza que en cualquier momento Cristo viene por la iglesia. Y dice la palabra, amado hermano, que cuando la iglesia sea levantada, inmediatamente empieza para la humanidad que se haya quedado en esta tierra lo que se llama tribulación y gran tribulación, que son 7 años, amado hermano, de dolor profundo. Daniel dice que nunca en la historia de la humanidad ha habido un tiempo de tanta angustia como va a haber en este tiempo. Cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia ya no more en la tierra, entonces empieza para aquel que se quede el tiempo de tribulación y gran tribulación. Y de este tiempo es que el Señor le promete a la iglesia de Filadelfia que va a ser guardada. Esta iglesia va a ser guardada de este tiempo por cuanto ella fue fiel a la palabra y fue fiel al nombre de Jesús. Entonces, amado hermano, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que si nosotros anhelamos ser guardados de ese tiempo difícil, debemos de tener las características que tenía la iglesia de Filadelfia. Si usted es fiel a la palabra, entonces por ende usted va a tener paz y santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Si usted es fiel a esta palabra, amado hermano, entonces usted está preparado para ese día hermoso en el que hemos de recibir al Señor en las nubes. Yo sé que ese es el anhelo de nuestro corazón. Yo sé, amado hermano, que en eso esperamos, que por eso sufrimos, que por eso, hermanos, a veces lloramos, pero tenemos la esperanza que nuestro Redentor vive, como decía Job, y con Él nos va a levantar. Pero hemos aprendido, amado hermano, en la iglesia, que aunque la salvación es un regalo, el irse con Cristo no es un regalo. El irse con el Señor es algo que se gana por mérito. Es algo que se gana, es una recompensa de una vida en santidad, de una vida buscando, de una vida de fidelidad como la iglesia de Filadelfia. El Señor le promete a la iglesia de Filadelfia que va a ser guardada. Fíjense que yo le decía al principio, a mí me gustó esta carta a la iglesia de Filadelfia porque a ninguna de las otras iglesias le promete el Señor lo que le promete a la iglesia de Filadelfia. A esta es la única iglesia que el Señor le promete que va a ser guardada en el tiempo de la tribulación que viene para el mundo. ¿Qué hacía en esta iglesia, amado hermano? En una iglesia pequeña, eso es lo que llena mi corazón, que a veces miramos grandes apóstoles en otros países, ¿verdad? Y hombres con unos poderes de sanidad, y claro que son revestidos del poder del Espíritu Santo, pero no es necesario pertenecer a una congregación de estas, amado hermano. Con una iglesia sencilla como la que tenemos podemos ser levantados, porque el Señor no viene por un determinado rótulo, porque el Señor no viene por un determinado ministerio. Él viene por una iglesia fiel a su palabra y fiel a su nombre. Esta es la iglesia que va a ser levantada, y una iglesia que sobre todas las cosas ame su venida, que esté velando por su venida, una iglesia que hable de su venida y que esté preparada para ese día precioso. Me encanta una alabanza hermosa que tiene Abel Zavala. En una de sus partes dice: vivo cada día esperándote, tal como la novia a su esposo espera, suficiente aceite en mi lámpara lleva. Vivo cada día esperándote. El Señor viene por una iglesia que, aparte de ser fiel, como era Filadelfia, también sea una iglesia que ame su venida. Amado hermano, no hace falta que yo le pregunte si usted quiere irse con el Señor. Nadie quiere quedarse a ese tiempo horrible que viene para la humanidad. Pero déjeme decirle que si queremos ser levantados, que si queremos ser guardados de la prueba como se le promete a la iglesia de Filadelfia, debemos de cumplir los requisitos que ellos tenían. Eran fieles a la palabra y guardaron y no negaron el nombre de Jesucristo. Así que yo ahí le dejo en su corazón que usted pueda meditar, amado hermano, en esta palabra que el Señor me dio para usted, que para irse con el Señor no basta solo con venir a la iglesia, solo con ser cristiano. Debemos de vivir una vida en fidelidad a su palabra y guardando el nombre de nuestro Dios. En el versículo 8, creo que lo vamos a ir un poquito más adelante, en el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Quiero hablarle un poquito de esa puerta abierta que aparece en el versículo 8. He aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Los comentaristas dicen de que puede ser una puerta abierta para la predicación del Evangelio. Pero también leí otro comentario que dice, me gustó mucho este comentario, amado hermano, dice que esta puerta abierta es una puerta de escape. Es una puerta abierta que el Señor pone de escape para que la iglesia pueda escapar de lo que viene para el mundo. Es una puerta de salvación. Y venía a mi mente, amado hermano, el arca de Noé. Cuando el Señor le dice a Noé que haga una arca, Él hace una puerta, una hermosa puerta, por donde los animalitos fueron más inteligentes que los seres humanos. Ellos sí entraron por esa puerta. Dice la palabra que todo el tiempo que Noé hizo aquella arca, predicaba que se arrepintieran, que se volvieran al Señor y que la puerta estaba abierta. Mas dice la palabra que llegó el momento en que el Señor cerró la puerta y nadie la pudo abrir. Y cuando Él la tenía abierta, nadie la pudo cerrar. Y ahí se cumple lo que dice, hermanos, el principio de esta carta a la iglesia de Filadelfia. Esta puerta abierta que el Señor le muestra a la iglesia de Filadelfia es la misma puerta abierta que estaba en el arca de Noé. La puerta abierta en el arca de Noé era para que ellos se escaparan del diluvio. Esa misma puerta está abierta hoy para la iglesia, para que escape del tiempo venidero. Amado hermano, lo que le espera a la humanidad es terrible.
A veces el ser humano no quiere entender que la Biblia explica todos los acontecimientos de los tiempos finales. Ya no hay quien pueda negar que la venida de Cristo está tan cerca, amado hermano. Ya todas las profecías se cumplieron, solo estamos en espera de que suene la final trompeta. Es como cuando usted va a una entrevista de trabajo y le dicen, tráigame tal documento, y usted lo lleva, tráigame esto otro, y usted lo lleva, y le dicen, ahora solo espera la llamada para que se presente a trabajar. Ya nosotros solo estamos en la espera de que suene la trompeta. Cristo viene por su iglesia, pero la iglesia, hermano, la iglesia que va a ser levantada es la iglesia que tenga las características de la iglesia fiel, de aquella iglesia humilde que a pesar de los vientos de tribulación permaneció fiel a la palabra del Señor y fiel al nombre de Jesús. En el versículo 11, amado hermano, dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Note que esta es una advertencia que el Señor le hace a la iglesia de Filadelfia. Le dice, yo vengo pronto, pero ¿qué tienes tú, iglesia de Filadelfia? ¿Qué tienes tú? ¿Tienes fidelidad? Entonces reténla, retén tu fidelidad para que ninguno tome lo que es tuyo. ¿Qué era lo de la iglesia de Filadelfia? Ellos iban a ser guardados de la prueba venidera. Pero el Señor le dice, retén lo que tienes, iglesia. Si tú eres fiel, retén esa fidelidad para que ninguno otro tome lo que es tuyo, que ninguno tome tu corona. El versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, dice la palabra, yo le haré columna. Esas son promesas que se van a cumplir, amado hermano, cuando ya estemos allá con el Señor. Esas son promesas que se van a cumplir en nosotros cuando seamos levantados. A nosotros nos esperan cosas maravillosas, cosas como dice la palabra que ojos no vio y oído no escuchó. Esas cosas nos esperan a nosotros allá, mas al que se quede acá no le espera nada bueno. Aún está abierta la puerta de la que habla Apocalipsis 3:7. Está abierta esa puerta para que podamos escapar. Pero ¿sabe qué, amado hermano? En esa puerta se nos pide un boleto. Para poder pasar por esa puerta se nos pide un boleto que dice fidelidad al Señor. Al igual que la iglesia de Filadelfia se le hizo, era difícil ser fiel, pero ella se mantuvo fiel. Al igual que la iglesia de Filadelfia, nosotros también tenemos tantos retos que muchas veces nos impiden o se oponen a que seamos fieles al Señor. Como la iglesia de Filadelfia, nosotros tenemos tantos enemigos también, tantas cosas, hermanos, que nos hacen apartarnos de la fidelidad del Señor. Pero vuelvo a repetirle, la iglesia que va a ser guardada de la prueba venidera es la iglesia que se mantiene fiel al Señor. Es la iglesia que aún que no nos estamos congregando y que nadie nos ve, se mantiene fiel. Allá donde el ojo del ser humano no pueda verle, se mantiene fiel al Señor. Es la iglesia que aunque no es perfecta y tal vez se equivoca, pide perdón, se lava con la sangre del Cordero y continúa adelante procurando la fidelidad al Señor. Amado hermano, yo le invito en esta tarde a que usted pueda examinar su corazón. ¿Cómo está? Si hubiera un termómetro, sé que el termómetro es para medir la temperatura, pero si hubiera un aparato como un termómetro que pudiera medir su nivel de fidelidad en su corazón, yo quiero que usted analice en esta tarde cuál es su nivel de fidelidad. Cada uno de nosotros sabe, cada uno de nosotros está consciente de su nivel de fidelidad con el Señor, pero quiero repetirle, el Señor viene por una iglesia que se mantenga fiel a Él, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, creyendo constantemente en el Señor. La versión que leí, Biblia Jerusalén, en el versículo 10 dice, ya que has guardado mi recomendación de ser paciente. Esta versión por eso me gustó, por la manera en que lo explica. Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo.
Esa es la recomendación que el Señor nos hace. Seamos pacientes y mientras esperamos, mantengámonos fieles a nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, es bueno, nuestro Dios es eterno, es maravilloso y la voluntad de Él es que toda la iglesia, todo aquel que profesa su nombre, sea levantado en el día de su venida. Si usted tiene 7 hijos, amado hermano, y usted va a ir a un viaje, usted, si ama a sus 7 hijos, no quiere dejar a 3 y llevarse a 4. Usted quiere que sus 7 hijos se vayan con usted, por cuanto son sus tesoros, son sus amores. Igual el Señor, si Él nos dio salvación, Él quiere que todo aquel que es salvo también sea levantado en el día de su venida. Pero lamentablemente no toda la iglesia va a ser levantada. La iglesia que va a ser levantada es aquella que guarde las características de la iglesia de Filadelfia. Una iglesia humilde, una iglesia pequeña. Y con esto no estoy diciendo que las grandes iglesias no se van a ir, de ninguna manera. De todas las iglesias hay un pequeño remanente o un gran remanente que el Señor tiene preparado ya para ese día. Pero esta iglesia, a pesar de que era pequeña y era humilde, fue la candidata, fue a la que el Señor le dio su promesa de ser levantada. ¿Por qué? Porque fue fiel, fue fiel. Imagínese usted en una ciudad donde la cultura, donde lo más normal era embriagarse, ir a celebrarle culto a un Dios, y cuando estaban ya bien borrachos, hacer sus inmoralidades sexuales. Eso era lo más común en la iglesia de Filadelfia. Pero la pequeña iglesia evangélica, poca en fuerza, se mantenía apartada de esa contaminación, se mantenía fiel al Señor. Esa es la iglesia por la cual el Señor viene. Así que en esta tarde, yo le invito a usted, analice cómo está su grado de fidelidad y dése cuenta, amado hermano, que nadie se va a ir, ni por puestos, ni por privilegios, ni por años en la iglesia. Eso es bueno, claro que es bueno, pero es irrelevante. Nos vamos a ir aquellos, porque tengo la fe que nos hemos de ir, aquellos que somos fieles a la palabra del Señor y fieles al nombre de Jesús. Ahí donde está, yo quiero invitarle a que hagamos una oración a nuestro Dios, que podamos decirle en esta tarde: Espíritu Santo, yo quiero ser fiel. Espíritu Santo, guíame a ser fiel, guíame a guardar esa fidelidad que tú tienes. Como tú eres fiel, yo también quiero ser fiel. Dios es tan fiel, amado hermano. Dios es tan fiel. Ahora en la mañana me levanté con ganas de llorar, pensando en la fidelidad del Señor. Cada noche oramos en mi casa para dormir. Y oramos una oración especial que tenemos cada noche: Señor, guarda nuestros sueños, guarda nuestros sueños, guarda nuestros sueños. Y por alguna razón estábamos tan cansados que no oramos anoche, nos acostamos sin orar. Y en la madrugada que me desperté, mi corazón estaba triste porque yo decía: no oramos anoche. Y yo le decía al Señor: aunque yo no oré, tú fuiste tan fiel conmigo que me guardaste. Yo no oré por mis sueños y yo no tuve sueños feos porque el Señor guardó mis sueños. A usted le puede parecer algo ridículo, pero aún en esto Dios es fiel. No quiere decir que porque yo ore, sí me guarda mis sueños, y si no oro, no lo guarda. No, Él es fiel, Él es fiel. Oremos o no oremos, Él es fiel. No digo con esto que no debemos de orar, ¿verdad? Sino le pongo un ejemplo de la fidelidad del Señor. Dios es fiel, hermano. Usted es un hijo desobediente o es un hijo obediente, Dios se mantiene fiel, se mantiene al margen con usted. Usted, amado hermano, al igual que yo, muchas veces hemos hecho llorar o hemos dañado el corazón de Dios, pero no por eso deja de amarnos. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Esa misma fidelidad quiere Dios con nosotros. Esa misma fidelidad quiere Dios que practiquemos nosotros para que seamos una iglesia levantada. Ese es en realidad el tema de hoy. La fidelidad es lo que a usted le va a hacer, hermano. Le va a dar el boleto para que seamos levantados, como dice su palabra ahí, en el ejemplo, ¿verdad?, de la iglesia a Filadelfia. En esta tarde, hoy sí ya, quiero invitarle a que ahí donde está, deje de hacer lo que está haciendo, amado hermano, y busque un momento. Si usted puede, tome a sus hijos, tome a su esposo, su esposa, agárrese de la mano y dígale al Señor con todo el corazón: queremos ser fieles a ti.
que nada nos desvíe, que nada llame nuestra atención, que nada nos haga salirnos del camino. Es lamentable, amado hermano, la iglesia, cómo se está contaminando. Ya vamos ahora. Solo quiero compartir algo rapidito. Esta tarde estaba leyendo ahí algo y me llamó tanto la atención un artículo que leí, que decía: el pastor tal reprende a un salmista muy famoso que yo escucho desde que me convertí. Decía, no voy a dar nombres, hermanos, por ética, pero decía el texto ahí: el salmista tal el pastor tal reprende al salmista X porque celebra Halloween. Y yo, hermanos, a ese salmista lo escucho desde que yo me convertí al Señor, porque tiene unas alabanzas hermosas. Y dice ahí, hermanos, que un pastor lo reprendió porque celebra Halloween. Yo digo, ¿cómo es posible que la iglesia, amado hermano, muchas veces sea tan infiel como un salmista, hermanos, que es un medio para entrar a la presencia del Señor, esté celebrando Halloween? ¿Se da cuenta, hermanos, cómo somos infieles muchas veces los hijos de Dios? Es necesario, hermanos, meditar en esto y revisar nuestro nivel de fidelidad. Vamos a orar. También quiero que me acompañe a orar por Crescencia Suárez. Ella está pidiendo oración por salud. El Señor sabe qué pasa con ella. Hay un versículo que a mí por años me ha llamado mi atención. No sé por qué, pero hay un versículo en especial que a mí me llama la atención siempre, que dice: orad por los presos, como si vosotros también estuvieras presos juntamente con ellos. Vamos a hacer una palabra de oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de su fidelidad. Vamos a orar por esta hermana que está pidiendo oración y también vamos a orar por los presos de nuestro país. Por alguna razón el Señor lo ha puesto en mi corazón. Yo sé que de los presos se puede decir que son pícaros, que son delincuentes, pero ahí, cuando ya están en esos lugares, hay mucha gente que se arrepiente, y ahí en esa escuela del Espíritu conocen al Señor y ahí le entregan su vida a Cristo. Por eso es bueno orar por esas personas también. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres eterno, porque aunque nosotros permanezcamos infieles, tú sí permaneces fiel. Ese, mi Dios, es tu nombre, fidelidad misma. Gracias, Señor, porque en medio de cualquier dificultad no nos has dejado, tu mano de poder no se ha apartado de nosotros. Gracias por tu palabra que nos declara que para poder ser guardados de la prueba venidera a este mundo, necesitamos tener las características de la iglesia de Filadelfia. Necesitamos ser fieles a tu palabra, fieles, no negar tu nombre. Señor, queremos ser como esta iglesia, aunque no seamos una iglesia tan pomposa o tan llena de tantas cosas, mi Dios, que sobre todas las cosas guardemos la fidelidad de vida a tu nombre. Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Jesús que envíes sobre nuestras vidas un espíritu de fidelidad, un espíritu, mi Dios, que nos mantenga firmes a tu palabra, constantes en la oración, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra. Te pido que sea para su edificación. Oramos, mi Dios, de manera especial por Crescencia Suárez. Tú la conoces, tú sabes, mi Dios, que a ella le duele, que a ella le aflige, que a ella le hace llorar. Ponemos en sus manos y en tus manos, mi Dios, cualquier situación que esta mujer esté pasando, y te pedimos que venga sobre ella tu Espíritu Santo y la consuele y la sane, mi Dios, y la limpie de toda enfermedad. Oramos, mi Dios, junto con mis hermanos, con todo el corazón, clamamos por los presos, mi Dios, por aquellos que están en determinadas cárceles, por aquellos especialmente que se han arrepentido de su delito, para que tú, mi Dios, les hagas conocer este camino de vida y les des una nueva oportunidad. Pedimos, mi Dios, que tu gracia y tu favor los sostenga, y que si están arrepentidos, mi Dios, puedan conocer que tú eres, mi Dios, la luz verdadera, y que aunque estén presos en un lugar, pueden ser libres, porque tú eres el que da libertad. Oramos con todo el corazón por nuestro país. Tú conoces esta tierra, Señor, despreciada algunas veces por otras grandes potencias,
despreciada tal vez por los niveles de delincuencia o de pobreza que pueden haber en ellas. Pero una cosa sé yo, mi Dios, tú tienes un especial amor por el menesteroso, por el necesitado. Oramos por nuestra nación Honduras, Padre, para que tú la levantes, para que tú la hagas resplandecer. Tú eres el Dios de nuestra tierra. Declaramos con el corazón que tú eres el Dios de Honduras, que tú eres el Señor de esta tierra, mi Dios, y clamamos por todos los enfermos, por aquellos que están conectados a una máquina, pero que están llorando por un milagro, que están suplicándote por una oportunidad de vida. Oh Dios, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que están infectados, mi Dios, con esta pandemia que aterra al mundo entero. Que tu gracia les haga entender que están en tus manos y que tu palabra dice: en tus manos, mi Dios, está el poder de la vida y de la muerte. En tus manos tú decides quién vive y quién muere, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ti de todo el corazón. Oramos por nuestros gobernantes, Padre, que ellos también puedan convertirse a ti y puedan tener salvación en el nombre de Jesús. Bendice nuestras familias, bendice, mi Dios, cada congregación con su pastor, con sus miembros. Bendice, mi Dios, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Los cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos, Señor, que hemos de ser guardados de la prueba venidera. Gracias, Padre. Oro de manera especial por aquellos hermanos que se congregan en nuestra iglesia, que están con problemas de salud. Mi Dios, que tu gracia los fortalezca. Pido por aquellos hogares donde hay deficiencia económica, Señor, que tú seas su proveedor en el nombre de Jesús. Oro por aquellas parejas que tienen problemas en su matrimonio, mi Dios, que tú seas, Señor, con ellos ayudándoles a enfrentar cada situación. Gracias por este tiempo, mi Dios, que nos diste para adorarte y para exaltarte. Te amamos, Señor, y anhelamos tu venida. Esperamos ese día glorioso en que seamos levantados, Señor, en que estemos allá contigo, mi Dios, en aquella ciudad preciosa, donde no habrá llanto ni tristeza, mi Dios, donde estaremos para siempre contigo. Te alabamos y exaltamos tu nombre. Te glorificamos porque eres bueno, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y la paz de Cristo gobierne sus corazones.